idea de la demanda, de encontrar los modelos de la carga, y después tenemos un par de tareas donde hemos variado la tasa de falla, ¿no? O de indisponibilidad de las unidades generadoras. ¿Cómo les ha ido en ese cálculo? Inge, una consulta, por favor. Sí. La energía esperada no suministrada es la multiplicación de la probabilidad individual sobre la energía no suministrada, ¿no? Quería saber cuál es la interpretación que se da a eso, a la energía esperada no suministrada. O sea, viene de la... O sea, primero calculas una probabilidad de que una cierta cantidad de generación esté fuera, ¿no es cierto? Esa es la probabilidad individual. Después calculas la energía no suministrada para esa cantidad de generación fuera de servicio. Entonces, cuando multiplicas la probabilidad por la energía no suministrada, entonces tienes la energía no suministrada esperada, es decir, probable, la energía no suministrada probable, si quieres, ¿sí? O sea, cuando decimos energía no suministrada esperada, estamos diciendo que es la energía no suministrada probable que podrías tener. Gracias. Okay. ¿Alguien más que tenga consulta? Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema. Entonces, para este ejercicio que les he dado la clase pasada, ¿qué resultado han encontrado para la energía no suministrada? Valor de energía no suministrada. Podríamos calcular. $673,80. 673,80 megavatios hora, y en Peus 0,000. ¿cuántos ceros? 3.
¿Así? A uno más. 68, 67. 67. Sí. Ya. Entonces esto, si comparamos con el resultado anterior, la energía no suministrada era 73, ¿no? ¿Qué valores te dieron? A ver, déjame calcular un segundito. Aquí te ha dado 6,73, o sea, casi 10 veces más, ¿no? Sí. ¿Y para qué salida de capacidad has calculado? ¿Para 80, 120? La energía no suministrada para una salida de capacidad de 80 me salía 730,000. Ah, no, 73,000, perdón. Y el otro, lo mismo, igual, 292,000. Entonces, tal vez te falta dividir por 100, ¿no? Porque el valor que me dices, aquí daba 73 megavatios hora. En este caso, tal vez, porque fíjate, es casi 10 veces. Entonces, algún factorcito es que hay que corregir, creo. ¿Está bien? Ya. Entonces, esto hay que revisarlo un poquito. Otro que haya calculado. A mí me salió igual, Inge. Sí, a mí igual, Inge. Otro. Lo que pasa a mí también me salió igual. El 73,000 le sale, ¿no? Igual. La probabilidad seguramente, ¿cuánto le sale? Y de repente puede cambiar un poquito. A ver, déjenme mirar. Aquí hay una tabla similar, si no me equivoco. A ver, déjenme chequear esto un ratito. Esto cambiaba, hemos dicho, al 3%, ¿no? Todo lo demás era lo mismo. 6,73, ¿no? Lo que hemos sacado. 6,73. Está bien, correcto, sale lo mismo. Acá en el Excel podemos ver que sale, se puede observar. Sale 6,73 porque estos valores, estas probabilidades son más grandes, ¿no? Si aquí le pongo 0,01, entonces este valor es mucho más chiquito, casi 10 veces. Y le cambio esto aquí se van a fijar, en este valor se van a fijar, ¿ya? Estos dos. Si cambio este a 3, ¿no?
casi 10 veces aumenta ese valor, por eso también aumenta en esa medida. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, evidentemente, cuando aumenta la tasa de falla, la probabilidad de no abastecer cierta energía aumenta, ¿no? Es decir, desmejora la confiabilidad del sistema en función a la tasa de falla. Entonces, los generadores, los térmicos particularmente, su tasa de falla está en este orden, o su indisponibilidad, si ustedes quieren, está en este orden del 3% al 5%. Entonces, 1% es un valor bastante bajo y esas tasas de falla tienen más las centrales hidroeléctricas. Muy bien, entonces podemos mirar el siguiente tema. Y recuerden que al inicio decíamos que íbamos a usar dos métodos, ¿no? El análisis de confiabilidad. Básicamente uno era un análisis analítico probabilístico y el otro método era por simulación, ¿no? Entonces, al inicio, vamos a recorrer un poquito atrás. Entonces, aquí en la gráfica o en la presentación, básicamente hemos usado el método de convolución, ¿no? Y el método de convolución discreto en el primer caso, ¿no? Y también el método de distribución de probabilidad, si acaso alguno de los modelos tiene en cuenta la probabilidad. Y ahora lo que nos interesa es tomar en cuenta el método de simulación Monte Carlo. Entonces lo que vamos a ver hoy día es el método de simulación de Monte Carlo. Bien, entonces, ¿en qué consiste este método de Monte Carlo? Entonces, podemos estudiar la confiabilidad del sistema de generación, lo que es lo mismo la adecuación del sistema de generación. ¿Cómo se hace? Lo que se hace es generar en forma aleatoria la salida de los componentes. Entonces, ahora, el hecho de que la unidad esté indisponible va a ser definido a través de números aleatorios. Entonces aquí en la gráfica tenemos una cantidad de iteraciones de 1 hasta n. La duración del periodo de análisis es de 8.760 horas. Las unidades van a estar en dos condiciones, ¿no? Como decíamos antes, está disponible o está indisponible. Entonces, la indisponibilidad de las unidades generadoras vamos a definir a través de un número aleatorio, U de indisponibilidad que decíamos antes, ¿no? Pues vamos a generar un número aleatorio U entre 0 y 1. Entonces, cuando este número aleatorio sea menor que la tasa de falla, por ejemplo, hemos hecho un ejercicio para la tasa de falla de 0,03, ¿no? O sea, 3%. Entonces aquí se genera un número aleatorio. Si este número aleatorio es menor que su tasa de falla, entonces vamos a decir que la unidad está fuera de servicio.
Si el número aleatorio es mayor que la tasa de falla, digamos mayor que 0,03, entonces decimos que la unidad está disponible. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Hola, hola. O sea, todo el corazón, digamos, del concepto de este método Monte Carlo está básicamente en este concepto. Entonces me tienen que decir si lo entienden bien, porque de esa manera todo lo demás es mucho más comprensible, desde luego. ¿Entendemos, compañeros? Sí, Muy bien. Entonces, en el modelo de la carga, esto es para definir el modelo de generación, ¿sí? Ahora vamos a usar el modelo de la carga. Entonces, aquí sí quisiera colocar formalmente lo que acabo de decir hace un momento. Entonces, aquí debería hablar del modelo de generación. Entonces, el modelo de generación vamos a construir a través de los números aleatorios, ¿ya? Para el modelo de la carga, en este método de Monte Carlo hablan del modelo cronológico o secuencial, también que se llama, o el modelo no cronológico o no secuencial. ¿Qué quiere decir esto, el modelo secuencial o el modelo cronológico? Entonces, es más... Aquí dice, el modelo de la carga se representa en forma secuencial, solo con los picos diarios. ¿Está bien? O representada con los valores horarios de carga. Entonces, aquí nuevamente tengo dos opciones: tomar la información de la demanda máxima diaria o tomar simplemente la demanda cada hora, digamos, del sistema, ¿no? En un caso me da la información máxima diaria y en la otra el área bajo la curva va a representar la energía cuando tengo valores horarios de carga. Pero el tema es que lo presento, cuando digo de manera secuencial, lo presento desde el primer día del año hasta el último día del año, ¿no? Día por día está de manera secuencial, o sea, los días de enero, los días de febrero, marzo, abril, etcétera, ¿no? Está de forma secuencial los días del año. Y el otro modelo, que es el no cronológico o no secuencial, el otro modelo, que es el no cronológico o no secuencial, la carga está ordenada en forma descendiente. Entonces, el tipo de carga que hemos venido utilizando hasta ahora vendría a ser el no secuencial. ¿Por qué? Porque estamos usando el modelo de carga acumulada, ¿no? La hemos ordenado de mayor a menor. Entonces, al ordenar de mayor a menor,
ya se pierde la secuencia de los días, ¿no? Ya están mezclados los días del año. ¿Por qué? Porque hemos ordenado de mayor a menor. Entonces, el modelo de no secuencial lo que usa es el modelo de duración carga pico horario, carga máxima diaria. A esta curva de duración de carga pico diaria le hemos llamado también curva de variación de carga máxima diaria, ¿se acuerdan? Y le hemos llamado curva de variación. Voy a poner nomás entre paréntesis porque es lo mismo, ¿no? Curva de duración o variación, ¿sí? Curva de variación de carga pico diaria o carga máxima diaria. ¿Bien? Perfecto. Entonces, y la otra es la curva de duración de carga horaria, la que conocemos. El área debajo de esta curva hemos dicho que representa energía, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos el concepto, tenemos la teoría necesaria para desarrollar este ejercicio, ¿no? Entonces, si encaramos un ejercicio, ya nos es familiar, digamos, tener un sistema de generación con 5 unidades, de 40 megas y tasa de falla de 1%, ¿no? Ya conocemos estos datos. Aquí vamos a usar la curva de variación de demanda máxima diaria. Entonces estamos usando esto, la curva de variación de carga máxima diaria. En lugar de pico, hemos dicho que va a ser carga máxima diaria. ¿Correcto? Entonces, en lugar de curva de duración de carga máxima diaria. Entonces, estaría usando el método no secuencial, ¿correcto? Cuando uso este tipo de curva, estoy usando el método no secuencial. Entonces, tendríamos que decir método de Monte Carlo no secuencial. ¿Por qué? Estoy usando la curva de duración de carga máxima diaria. Bueno, lo que ya sabemos hasta ahora es que la capacidad de la generación son 200 megas, la demanda máxima son 160, la demanda mínima son 64. Demanda máxima 160, demanda mínima 64. ¿Ya? Y aquí este es el algoritmo para calcular en el ejercicio, ¿no?
Entonces lo que hacemos es inicializar dos valores, D en 0 y N en 0. El segundo paso es generar los números aleatorios. Entonces generamos número aleatorio U en el intervalo 0 a 1. Si el número aleatorio es menor que la tasa de falla de la unidad, entonces la unidad está fuera de servicio y la capacidad de la unidad entonces es 0. ¿Por qué? Porque está fuera de servicio. Pero si el número aleatorio es mayor que la tasa de falla, entonces la capacidad de la máquina se toma en cuenta, ¿no? En este caso, si está disponible, C será igual a la capacidad de cada unidad es 40. Entonces C1 va a ser igual a 40 megas. ¿Está bien? Nos repetimos los pasos para las demás unidades. Entonces, para cada una de las 5 unidades, vamos a generar un número aleatorio. Entonces, una vez que he hecho para los 5, en función de qué unidades están disponibles, qué unidades están indisponibles, entonces tengo una capacidad disponible total, que es la sumatoria, ¿no?, de las 5. Ahora voy a definir un número aleatorio L. Este número aleatorio U sub L va a representar o vamos a determinar para la carga. O sea, este número aleatorio U sub L tiene que ver con la carga. Entonces, este U sub L va a ir a la curva de duración de carga, ¿no? Ir a la curva de duración máxima diaria, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es comparar esta curva, esta probabilidad, ¿no es cierto?, con la probabilidad acumulada que está representada en el modelo de la carga. Aquí me dice si el modelo de la carga es una línea, como la que estamos representando, digamos, a la curva. Entonces la carga, dice, se calcula de la siguiente manera. En función a ese número aleatorio que hemos calculado, a través de esta ecuación de mínimos más de max menos de mínimo, puedo yo determinar la carga. A esta cantidad del de max de mínimo, le voy a multiplicar por la probabilidad, por el número aleatorio que hemos encontrado. Si la carga, o si la capacidad, perdón, si la capacidad es menor que este valor, entonces, ¿qué sucede cuando la capacidad de generación es menor que la carga? Hola. ¿Alguien puede decirme qué pasa cuando la capacidad de generación es menor que la carga?
no se abastece la demanda. Exactamente, no se abastece la demanda, ¿no? Entonces ahí, como no se abastece la demanda, entonces aquí voy a incrementar el contador D. Este contador D me dice que se va incrementando toda vez que no vaya a abastecer la demanda, ¿no? Entonces, voy a decir, ¿cuántas veces no estoy abasteciendo la demanda, este contador? Y este n más 1 es un contador del número de iteraciones que se van a hacer en el sistema. Entonces, una vez que he terminado de hacer el número de iteraciones, que puede ser, digamos, o sea, mientras el número de iteraciones sea más alto, la convergencia del método de Monte Carlo es mejor. Entonces, estamos hablando, digamos, de fácilmente 10.000, 100.000, 200.000 iteraciones. Pues más adelante, cuando veamos el resultado, vamos a ver que depende mucho de este número de iteraciones, ¿no? El número de veces que se van a generar los números aleatorios. Entonces, por definición, aquí calculamos un indicador LOLP. Este calculador LOLP es la probabilidad de pérdida de carga. ¿Sí? Probabilidad de pérdida de carga. Entonces va a ser igual a este D. Aquí se ha ido totalizando este D. ¿Cuántas veces no he podido abastecer la carga? ¿Sobre cuántas iteraciones he hecho? ¿Cuántas simulaciones he hecho? Entonces ese va a ser el LOLP. El LOLE es el número, que es la probabilidad de pérdida de carga esperada, me da en días. Si se acuerdan, hemos usado la curva de duración de carga máxima diaria. Entonces, como son 365 días, entonces multiplico este LOLP anterior por 365. Entonces voy a tener el LOLE. Y este paso se repite, desde luego, hasta que haya una regla de parada, donde diga que es menor o igual que algo, o hasta un número de iteraciones que yo establezco. 100.000, 200.000, lo que sea. Entonces, esa va a ser la regla de parada. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo el cálculo del LOLE a través del método de Monte Carlo. Por ejemplo, cuando el número de iteraciones o el número de simulaciones son 2.000, cuando son 3.000, cuando son 4.000, etcétera, o cuando son 375.000. Este ejercicio lo hemos resuelto antes y hemos calculado el LOLE para este ejercicio, ¿no? Y cuando hemos calculado el LOLE para ese ejercicio, el LOLE que hemos calculado había sido 0.15, 0.41 días por año. ¿No? ¿Se acuerdan? Hemos usado el método, la tabla de probabilidad de salida de generación. Ahora, este mismo ejercicio estamos calculando por el método de simulación. Y por el método de simulación hemos encontrado el mismo valor de 0.15 días por año. Solo que este valor hemos calculado después de haber realizado 375.000 simulaciones. Entonces, fíjense, comenzó con 2.000, aquí a 0.25 llegó con 9.000 iteraciones, con 15.000, 20.000, etcétera. Y más o menos a las 50.000 simulaciones, el valor se va aproximando al valor de 0,15, ¿no? Entonces, por aquí oscila todavía un poquito, etcétera, ¿no? Y luego, en 375.000 simulaciones, se aproxima
aproxima al valor de 0,1510 por hora, ¿no? Entonces, esta es una prueba de que puedo calcular el OLE, ya sea por el método, digamos, por el método analítico probabilístico o por el método de simulación de Monte Carlo. Este método de simulación de Monte Carlo necesita realmente generar un programa, generar un algoritmo. Entonces, generando este programa, yo puedo hacer este cálculo, ¿no? Y este programita se puede generar sin mayor problema en un Excel. Acá, por ejemplo, en esta planilla, ya son los resultados, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho, aquí yo le pongo el valor, y aquí hacia la derecha son los resultados que se ha ido obteniendo cada vez. Entonces, la gráfica que veíamos hace un momento es el resultado justamente del Excel. Por lo tanto, lo que hay que hacer es generar el ejercicio a través de un programita de Monte Carlo, ¿ya? Cuyo algoritmo es este. Entonces yo les puedo pasar el programita en el Excel para que ustedes lo miren. Es básicamente esta representación de este algoritmo, pero en un Excel, con un macro de Excel simplemente, ¿no? Se puede generar esto. ¿Está bien? O con ¿cómo se llama? El Visual Basic que tiene incorporado el programa. Pues déjenme buscar un segundito el archivito en Excel para que les muestre. Pueden observar en la pantalla. Hola, hola. No, yo no veo. A ver, estoy tratando de volver al control de la pantalla, pero no puedo compartirles la pantalla.
Hola, hola. ¿Aló? Hola, Inge. Ok, ahora sí, parece que tengo nuevamente la posibilidad. Muy bien, entonces este es un Excel donde aquí en esta hoja están las salidas de las iteraciones, ¿no? Entonces en el Excel tienen que activar, tiene que estar activo lo que se llama el desarrollador. Y en el desarrollador, una vez que están con el desarrollador activo, no todos los Excels por defecto tienen el desarrollador habilitado, entonces lo tienen que habilitar en opciones. Acá en Visual Basic está el programita que hace un momento conversábamos. Entonces voy a tratar de a ver si se puede mostrar la... Entonces ese es el algoritmo. A la izquierda y a la derecha está el programita que se ha desarrollado o el macro que se ha desarrollado en el Excel. ¿Se puede leer? Entonces, fíjense, en el Excel estamos trabajando sobre una hoja 1. Y el archivo del Excel donde estamos trabajando se llama smc_ejemplo.xlsms.active la hoja 1, ¿no? Entonces, este es un comando del Visual Basic que me dice que los resultados y todo ello van a estar sobre la hoja 1. Entonces, en el ejercicio voy a definir, esto de acá, dim, no tiene mayor significado. Pensábamos trabajar con vectores, pero no fue necesario este comando. Entonces, la tasa de falla es 0,1, ¿sí? Eso del ejercicio. El totalizador D se inicializa en 0, N se inicializa en 0, acá en el paso 1 dice inicializar D igual a 0, N igual a 0. Y aquí un otro contador J igual a 1. Luego se hace un loop, por ejemplo aquí de I igual a 1 hasta 300 iteraciones. Y voy a generar un número aleatorio, U1, U2. ¿Por qué estos? Porque tengo 5 unidades y voy a generar 5 números aleatorios. El comando en el Excel para generar el número aleatorio es randomize, ¿no? Entonces esto me va a generar números entre 0 y 1. Luego la pregunta, al generar el número aleatorio en el paso 2, si el número aleatorio es menor que la tasa de falla, entonces si U1, el que se ha generado aquí, es menor que esta tasa de falla de 0,01, entonces esa unidad está indisponible, su capacidad. Pero si el número aleatorio
es mayor que 0,01, entonces la capacidad es diferente de 0. O sea, C1 es igual a 40. Y eso se hace para cada una de las unidades, ¿no? Entonces, esos números aleatorios, ¿cuántas veces se van a generar? ¿Cuántas veces dijimos que se van a generar esos números aleatorios? Hola, hola. ¿5 veces, ¿sí? Se van a generar 5 números aleatorios, pero se van a generar dentro de este loop que es for igual i igual a 1 hasta 300,000. O sea, vamos a generar 300,000 veces estos números aleatorios. Estos 5 números aleatorios vamos a generar 300,000, porque fíjense, el loop está de for i igual a 1 hasta 300,000. ¿Sí? Entonces, esos números aleatorios de U1 hasta U5 voy a generar 300,000. Solo que para cada i, o sea, para cada iteración, calcula si la capacidad está indisponible, 0, o si la capacidad está disponible, que es 40. Suma las capacidades, C igual a C1 más C2, etc. Los va a colocar los números aleatorios en la cel 2J1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en este Excel, en la hoja 1 del Excel, me dice en la celda 2J. J había sido inicializado en 1, entonces va a ser 2 más 1, 3. En la celda 3.1, o sea, fila 3.1, va a estar U1. En la celda 3.2 va a estar U2, ¿sí? Esta es la 3.1, esta es la 3.2, la 3.3, la 3.4. Entonces, los números aleatorios hasta 5. Ahí imprime la primera iteración. ¿Cuánto es la capacidad? Entonces, en función a lo que haya generado, esta suma, por ejemplo, en la primera habían estado disponibles todas. Y luego calcula un número aleatorio UL. Y calcula la carga a partir de la ecuación de la recta. Calcula la carga y la coloca en 2J7, es decir, en la fila 3.7. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. En 3.7 va a colocar a la carga, ¿no? La celda T7 está reemplazada por la carga. Aquí pregunta, la carga como resultado había dado que es 75 y la capacidad es 200. Entonces, ¿la capacidad es menor? ¿200 es menor que 75? No. No es menor. Entonces, termina el loop. ¿Sí? Y comienza una nueva iteración. La iteración número 2. Pero antes coloca el contador D y el contador N en la celda 3.8 y en la celda 3.9. Se suma en 1 J, porque quiere decir J me da el número de líneas, ¿no?
y hace el next. ¿El next para qué es? El next es para el for i, ¿no ve? La estructura del for, del loop, es for i igual a 1, tú 300,000, next, que quiere decir que va a dar una nueva vuelta, pero esta vez i ya no va a ser 1, sino i va a ser 2. Y cuando termina todo ese loop de 300,000, tiene que haber un resultado del número de veces en que la capacidad es menor que la carga, entonces quiere decir que no puedo abastecer cuenta. Calcula el LOL, calcula el OLE, ¿sí? Y una vez que termina las 300,000 iteraciones, entonces voy a tener una solución para LOL y para LOL. ¿Dónde los ubica? En la fila 1, columna 3. Por la fila 1, columna 3, ese es el valor del LOL. Y en la columna 6 es el LOLE. Entonces he calculado el LOL y he calculado el LOL, ¿no? Pero después de generar 300,000 iteraciones. ¿Está bien? Y aquí para activar este macro, simplemente hay que ejecutar este sub. Entonces aquí le podría poner tal vez, vamos a ver, este Excel yo se los voy a pasar para que ustedes lo revisen. Luego ustedes puedan generar cambiando la tasa de falla, etcétera, de manera de que vayan probando qué incidencia tiene. Hemos visto que, por ejemplo, hace rato, cambiando la tasa de falla, la confiabilidad del sistema se reduce, ¿no? Entonces, aumenta el índice de riesgo, ya sea el OLE o el OLE o la energía no suministrada. Entonces aquí estoy borrando, estoy todavía en la fila 1200 y pico para... Entonces ahí estoy, ¿sí? Entonces debiéramos ejecutar. Error de sintaxis, dice alguna cosilla. Ahí está, ¿no? Fíjense, había borrado todo esto. Había borrado todo esto y lo vuelve a llenar, ¿no? Esta vez ha llenado 3,000 veces. A ver, le voy a decir que llene solo 3, solo por mostrarles el proceso, ¿no? Entonces genera las 30 iteraciones. Entonces, claro, esto lo muestra muy rápido cuando tiene que imprimir. Cuando tiene que imprimir estos resultados aquí, es muy rápido, ¿no? Pero el problema es que no es adecuado trabajar con un número de simulaciones tan bajo, ¿no? Si le pongo los 300,000 como estaba hace rato, entonces ahorita está simulando, ¿no? Si se fijan en el cursor, está todavía calculando, está simulando. O si le pido que imprima, claro, me va a demorar todo eso. Entonces, para controlar que mi cálculo está haciendo bien, entonces yo puedo imprimir hasta un número prudente. Y después de que sé que ya que calcula bien, entonces ya no le pido que imprima, entonces simplemente le pido que me dé los valores del LOL y del OLE. ¿Sí se entiende? Entonces les voy a pasar este archivito, lo voy a subir al Classroom para que ustedes lo puedan
verificar, si se fijan, sigue todavía simulando porque son 300.000 simulaciones. Ahora ya ha acabado las 300.000, ya terminó, ¿no? Entonces demora, digamos, unos cuantos segundos, no sé, 10, 15 segundos para calcular. ¿Está entendido? ¿Se comprenden? ¿Tienen alguna consulta? Bien, como no hay consulta, puedo considerar de que han entendido, ¿no? Bueno, entonces voy a depositarles este Excel en el Classroom para que lo revisen y el día viernes hablamos otra vez de este tema, pero con el criterio nuevamente de verificar el método. Aquí hemos hecho con una tasa de falla de 1%. Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio, lo van a hacer ustedes con el Excel. Esta vez lo que vamos a cambiar es la tasa de falla otra vez a 3% para ver cómo el cálculo ya lo hemos hecho por el otro método, o sea, tenemos el resultado para explicar. Entonces ya tengo el algoritmo, desde luego ya puedo variar varias cosas, ¿no? Los valores hemos cambiado a ya puedo ver el efecto, digamos, de que si yo aumento el número de unidades y disminuyo la capacidad o, qué sé yo, diferentes opciones y lo puedo resolver muy, muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, para generar estas curvas que antes les había pedido que hagan. Para generar estos casos o estos. Entonces, por el método Monte Carlo puedo simular muy rápidamente esto, porque el Excel me va a arrojar directamente el valor del OLE. Si yo tengo un cierto valor de carga pico, ¿no? Pues muy rápido puedo generar estas curvas, estas también, ya utilizando el algoritmo de simulación Monte Carlo, porque en segundos tengo el valor calculado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Muy bien, entonces ahí quedamos. Nos vemos a la noche en la clase de simulación. ¿Ya? Okay, entonces, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Ok, hasta luego.